Se encuentra en Éxodo 20:12, que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Y el segundo se encuentra en Efesios 6:1-3, y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que todo te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay una gran diferencia en el versículo que les leía de honrar a papá y a mamá, ya que la mayoría de los versículos te dicen: no codicies, no mates, no robes. Pero este mandamiento viene como un plus, como un combo. Este mandamiento nos dice que si nosotros honramos a papá y a mamá, nos irá bien, y también nos dice que seremos de larga vida, ¿verdad? Siempre que hablo de este mandamiento, Alberto y yo siempre hablamos de que la palabra no dice: honra a papá y a mamá si son buenos, si se han portado bien contigo, si te han dado todo. Te dice: honra a papá y a mamá, sean como sean. Porque yo sé que en el momento de hablar de este tema, en la iglesia quizás se divide en dos, entre hijos y padres. Los padres vienen y le dan un codazo al hijo y dicen: ¿viste lo que dice la palabra? Que me tienes que honrar. Pero los hijos empiezan a analizar y dicen: pero honrarlo si él no se porta tan bien, si él me sale con repugnancia, si él en casa pues es un poquito impulsivo o es a veces muy fuerte conmigo. Y pues yo lamento decirle que dice: honra a papá y a mamá, y no dice condición. Así como el amor es sin condición, la honra es igual. Amén. Le traje la definición de paternidad, y la paternidad es un concepto que procede del latín paternitas y se refiere a la condición de ser padre. Por lo general, paternidad se emplea para nombrar la cualidad del padre hombre, ya que en el caso de la mujer, la noción asociada a ser madre es maternidad. Sin embargo, el contexto paternidad puede referirse a papá o a mamá. Pero yo le tengo que decir algo. Yo no sé si ustedes se habían dado cuenta, los padres que están aquí presentes, usted tiene que cambiar muchas de las enseñanzas que nos hicieron en el mundo, erradas, paradigmas que nos enseñan desde pequeños, de que mamá solo hay una, pero papá está en el supermercado. ¿Lo han escuchado? Y yo hoy vengo a decirle que eso no es cierto. Así como hay madres, ¿verdad?, que posiblemente pues no tomaron la responsabilidad de criar a sus hijos, también hay padres. Pero eso no quiere decir que no sea ese padre necesario para ese hijo y para esa crianza. El papá o la mamá, sean como sean, Dios los escogió para ese hijo. Yo ahora mismo estoy casada con Alberto, él es su hijo, y yo puedo estar al lado, le puedo dar amor, pero su mamá es indispensable. Yo no puedo estar por encima de su mamá. Así como Alberto, cuando mi hija venga, ¿verdad?, él le va a dar la figura paterna, pero su papá es su papá, ¿me entiendes? Y yo creo que en la sociedad los papás a veces son marginados. A veces se refieren a ellos como pues la mayoría son irresponsables, la mayoría no toman en cuenta o de peso la palabra ser padre, y yo no creo que eso sea cierto. Eso es una minoría. Y ustedes no sé si saben que son los únicos que comparten el nombre con Dios, Padre. Y yo cuando Marieli me dijo: Gisela, ¿puedes traer la palabra?, eso fue lo primero que llegó a mi mente. Padre. Ustedes tienen un privilegio tan grande. Ustedes pueden llamar igual que papá Dios. O sea, nosotros somos madres, damos vida y no tenemos ese privilegio. Sin papá no hay hijos. O sea, están los espermatozoides y los óvulos, somos necesarios los dos. Amén. Así que yo creo que cuando salgamos de esa puerta podamos enseñarle a nuestros hijos
estén papá o no esté mamá, son importantes y no hablarle mal de ellos, porque no hayan escogido ese rol de hacer el papel de papá y lo tuvo que hacer otra persona. Gloria a Dios porque hay una figura paterna y gloria a Dios por la persona que Dios pone en nuestro camino. Pero siempre háblenle bien de sus papás y de sus mamás. La definición de honra. Honra es darle valor a algo o a alguien, es estimar o respetar a alguien o algo, es enaltecer los méritos de una persona, es cuando demostramos aprecio y tenemos una buena opinión de alguien. Por lo general lo hacemos públicamente delante de otros. Pero lo contrario a la honra es el agravio, es la calumnia, es difamar, es denigrar y desacreditar a alguien. Pues yo le vengo a decir que eso es pecado. Cuando nos molestamos o nos separamos o nos divorciamos o lo que pasó, no tenemos derecho de venir a hablarle mal a nadie. Exacto. De quién es el papá o la mamá de nuestros hijos. Porque en algún momento yo siempre he pensado, ¿verdad? Y se supone que hicimos un hijo con amor. En algún momento esa persona la amaste. ¿Me entiendes? Pues no creo que te queramos denigrar o desacreditar a esa persona. Amén. Hoy estaremos estudiando dos historias. Mientras buscaba en la Biblia, yo quería buscar una historia de un super papá, pero había muchos super papás. Me encantó Jairo. Ay, ese Jairo me enamoró. Ese Jairo cuando decían que él era uno de los principales de la sinagoga y Jairo se le enfermó a su hija, se estaba muriendo. Y él posiblemente tenía los recursos para llevarla a donde fuese, pero él esperó que pasara Jesús. Mientras todo el mundo le decía, no lo molestes más porque ya se murió la niña. Él seguía con esa fe caminando con Jesús y esa me encantó. Pero no encontré una historia más grande y más linda que la de Papá Dios con Jesús. Y fue una de las historias que el Señor puso en mi corazón traer. Pero vamos a empezar por la historia de deshonra. Y le pueden buscar conmigo en Génesis 9, del 20 al 27. Esta fue la historia, ese pedacito de historia que vi que había deshonra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y les dijo a sus hermanos que estaba afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo que lo que había hecho su hijo menor. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. No sé si entendieron la historia, pero lo que sucede es que esto ocurre después del diluvio. Esta familia fueron los únicos sobrevivientes, todos lo sabemos. Fue la única familia que tuvo la gracia del Señor, y después que el Señor tuvo un juicio en la tierra porque la creación no se estaba comportando como debía, Noé y su familia tuvieron el ticket al arca y fueron los únicos sobrevivientes. Lo que sucede es que Noé tenía una finca de uvas y ahí hacían vino, y él en este día se embriaga y su hijo menor lo ve desnudo y borracho, y lo primero que hizo fue salir a decirle todo lo que estaba sucediendo, que es deshonrar. Y los dos hijos mayores van y con su ropa y
y lo tapan sin mirar su desnudez. Y ahí él bendice a sus hijos mayores y maldice al menor. Lo que pasó ahí fue que un hijo pudo ver la debilidad o la desnudez, podemos decir, defecto, mal momento. Ese hijo lo pudo ver. Yo sé que más de uno de nosotros posiblemente vio a su padre en un momento de vergüenza. Vimos a nuestro padre hacer o tener una conducta no adecuada. Y eso sucedió con Noé y su hijo. Es deshonra porque mientras los dos mayores dijeron, pues vamos a cubrirlo sin mirarlo, el menor fue corriendo a decirle a todos lo que estaba sucediendo. Y yo creo que la enseñanza de esta historia es que nosotros debemos de tomar la decisión siempre de honrar, aunque conozcamos alguna debilidad, aunque conozcamos una desnudez. Muchas veces cuando vamos creciendo nos van diciendo, tú sabías que tu mamá hizo tal cosa, o tú sabías que tu papá hizo tal cosa. Eso es enterarte de alguna debilidad o desnudez de tus padres, pero eso no impide a que usted honre a sus padres. Usted me dirá, pero hoy es el día de los padres, pero hay una parte que le estoy hablando a los hijos y luego le voy a hablar ya mismo a los padres. Así como los hijos pueden cometer errores y nosotros no dejamos de amarlos, los papás vamos a cometer errores. Somos imperfectos, podemos tomar una mala decisión y hasta en algún momento nuestros hijos sentir vergüenza. Pero eso no nos quita, ¿verdad?, que ellos nos tengan que honrar. La historia que le estaba diciendo que quería traerle de honra se encuentra en el Evangelio de Juan. Y no es una historia como tal, sino es que en el Evangelio de Juan encontramos más a Jesús como hijo. En todos los evangelios nos hablan como siervo, pero en este evangelio nos habla de Jesús como hijo. Y le traje una lista de cómo Jesús honró al Padre Dios. En Juan 2:16 al 17 dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos de lo que está escrito, el celo de tu casa me consume. Jesús honró la casa de su padre. Y es un buen momento para preguntarle a los hijos, ¿usted honra la casa de sus padres cuando no están? ¿Qué hacemos cuando ellos no están en casa? ¿Qué películas vemos? ¿A qué páginas web entramos? ¿Qué escuchamos cuando papá y mami no están? Porque el que no esté no quiere decir que no se tienen que honrar. La casa de papá y mamá se honra. Pero yo también pensé en la casa de Dios. ¿Qué hacemos nosotros para honrar? Honramos esta casa cuando no está el pastor, cuando no están los líderes. Honramos. No vamos afuera a hablar mal de Fe Vertical. No vamos afuera a hablar mal de nuestro pastor. Porque estamos deshonrando. Honrar a nuestros padres es honrar a Dios, ya que es un mandato. Si Dios, ¿verdad?, nos ha dicho, si honras a papá y a mamá te daré larga vida, lo dijo porque es algo importante, porque a ninguno le puso promesa, o sea, lo puso a ese, porque sabía que iba a ser algo difícil. Él sabía que si no negocia, o sea, no lo íbamos a hacer. Y es una de las cosas, de la primera que vi, fue que Jesús honraba la casa de su padre. Así que una de las cosas que yo quise traerle hoy a los jóvenes es que honremos la casa de mamá y papá, el carro de mamá y papá cuando te lo prestan, ¿qué haces con él? Honremos la casa, honremos todo lo que papá y mamá nos dan. El segundo punto dice, Jesús honra las enseñanzas de su padre. En Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. O sea, Él
Él fue tan obediente que él vino a hablar y a hacer lo que el Padre dijo. El enemigo siempre va a tratar de que usted como hijo vea la desnudez de papá y mamá. Yo lo tengo que respetar, pero él hace esto, él hace aquello. Yo les voy a contar un pedacito de cuando yo era pequeña. Y eso yo no creo que lo he contado antes, pero cuando leía la historia de deshonra del hijo de Noé, me acordé que cuando yo tenía de 7 a 8 años, pues mis papás me tuvieron joven. Mi mamá tenía 19 años cuando me tuvo. Que si yo tenía 7 años, ella tenía 26 y mi papá algunos 30. Y mi papá llegaba todos los fines de semana. Venía alguien guiando el carro y lo dejaban en el balcón o lo dejaban en la sala. Pero eso era un desastre. Cada vez que él llegaba, él peleaba con alguien, hacía bulla, hacía un revolú, todos nos enterábamos. Y era difícil ver a tu papá tirado en el piso, vomitando, o posiblemente diciendo cosas incoherentes, llamaba a su mamá, y yo recuerdo eso. Y yo recordaba que cuando él estaba bien, era el hombre más respetable. Y yo nunca le dije a nadie, se lo estoy diciendo hoy, ni de 7 a 8 años lo que pasaba en mi casa. Porque yo respetaba tanto a papi, todavía. Y que yo decía, yo no tengo que decirle eso a nadie porque qué vergüenza, ¿me entiendes? Y mi papá siempre fue así como que medio serio. Y cuando estaba haciendo estos escritos, yo decía, yo jamás he dejado de honrar a papá. Porque aunque me daba coraje en la actitud que venía, aunque me daba coraje que hasta peleaba con mami y nos teníamos que meter en el medio, era mi papá, ¿me entiendes? Y cuando pasa el tiempo y ya ese descontrol ya no está, uno le da gracias al Señor, gloria a Dios. Todavía, pues, yo no vengo de una familia cristiana, mi familia es inconversa. Y todavía pues él quizás toma, pero no como antes, no hace esas escenas de antes. Pero lo recordé cuando lo de Noé, porque es denigrante tú salir y decirle a todos lo que está pasando en la casa y por un mal momento tú olvidar todas las cosas buenas que hace esa persona por ti. Hay tantas enseñanzas que vienen de papá y de mamá. Antes de yo empezar en el Evangelio, yo empecé a los 31. No empecé como muchos, no tuve la dicha que ha tenido mucha gente de criarse en el Evangelio. Yo, la persona que he sido, pues fue porque mamá y papi me lo enseñaron. Ellos me enseñaron lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y cuando uno entra al Señor, pues uno ve las cosas diferentes. Ya el Señor, ¿verdad?, tuvo misericordia de uno y uno puede criar a los de uno diferente. Pero yo les agradezco a todos porque me enseñaron a ser responsable, aunque él se diera la cerveza y llegara los fines de semana mal. Él siempre quería lo mejor para nosotros. Es un padre que siempre ha trabajado solo para muchos en la casa. Éramos 3 más mi mamá sin trabajar. Y cuando yo pienso ahora todo lo que mi mamá y mi papá han hecho con tan poquito dinero, yo digo, pero Dios mío, ¿qué me ha pasado a mí? ¿Sabes por qué? Ellos lo que te cobraban era el mínimo y a veces quizás no llegaban a 200 la semana. Todos comíamos, todos vestíamos y yo iba a mirar nada más la borrachera de una vez al mes. O sea, eso es lo que muchas veces tú y yo debemos de ver. Los papás, más que alguna desnudez y algún error, nos han enseñado mucho más de esos pequeños defectos. Debemos de ver las virtudes. En la vida, cuando vamos creciendo, mayormente lo que somos viene de casa. O sea, en la escuela te van a enseñar muchas cosas, en la iglesia, pero la base viene de casa. El tercer punto que le tenía que traer era: Jesús honró a su Padre trabajando. Juan 9:4 dice: mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios, mi Padre, me mandó a hacer. Y quizás tú me digas, pero es que yo no tengo trabajo, o yo no puedo trabajar si soy muy joven, hablándole más a los jóvenes, o no tengo la edad. Trabajar es ayudar a mamá en la casa, trabajar es ayudar a lavar el carro,
a limpiar el patio. Trabajar es que si mamá está enferma, yo diga, mira mami, no, quédate acostada que yo lo hago. Eso es trabajar. O sea, no es todo el tiempo pues que tengo que ir afuera a trabajar. Trabajar hay mucho trabajo en la casa. Hay mucho trabajo y honramos a mamá y a papá ayudándoles en las tareas diarias. Usted no tiene que quizás, no tiene la edad, trabaje en la casa, recoja su cuarto, hágale la vida más fácil a mamá y a papá. Eso es honrarlos. Jesús siguió el ejemplo de su padre. Ese es el punto número 4. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace su Hijo igualmente. Eso es así. Lo dijo todo el versículo, pero debemos saber que hay padres que no son tan buen ejemplo, pero nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Yo creo que debemos de agarrar todo lo que es bueno, todo lo que nos han enseñado de bien. Y si en algún momento vemos una desnudez, la dejamos pasar por allá porque no tenemos que repetir esa historia. Si papá y mamá fracasaron, yo no tengo que repetir la historia. Si mamá y papá no supieron educarnos del todo, llevarnos al top, yo no tengo que repetir esa historia. Si mamá y papá nos maltrataron en algún momento con golpes, yo no tengo que hacer eso con mis hijos. O sea, eso no lo vamos a seguir de ejemplo. Pero sí yo puedo seguir de ejemplo que mi mamá todo el tiempo me recalcaba ser responsable. Estudia, haz esto, trabaja. Eso sí lo podemos enseñar. O sea, nosotros debemos de ser ejemplo para los hijos. Porque es difícil tú escuchar de papá, no hagas esto cuando él lo hace. O sea, es difícil tú decir cómo lo honro si él lo está haciendo. Así que Jesús siguió el ejemplo de Dios. Y en el 5, Jesús honró a Dios siendo agradecido. Esta parte me gusta. En Juan 6:11 dice, y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, los peces, cuanto querían. Cuando leía, yo no sabía el detalle de cuando viene el niño con los peces y los panes, que eran, ¿cuántos eran? 5 panes y 2 peces, algo así. Y cuando lo leía, dice, él le dio gracias antes de que fuese multiplicado. O sea, él no dijo, gracias porque se multiplicaron y comieron 5,000. Él dijo, gracias con los 2 peces y los 4 panes o 5 panes, no me acuerdo. Entonces dice, si él agradeció eso, yo sé que yo lo puse en comparación a que en estos tiempos todos queremos el último iPhone, todos queremos el último iPad, todos queremos lo que está de moda, todos pensamos que mamá y papá tienen un arbolito en el patio donde los billetes, ¿verdad?, caen. Y yo pensaba, wow, cómo nosotros somos a veces de malagradecidos porque nos molestamos porque yo quiero en Navidad ese iPad de $500 y no pudo llegar. Y yo estoy tan molesta con mami y papi que ni que me hablen, porque llegó Santa y lo que me trajo fue otra cosa. O simplemente trajo un Android de $100. Y nos olvidamos de que papá y mamá nos dan comida todos los días, nos dan techo todos los días, no nos falta nada, tenemos ropa. O sea, mamá y papá nos llevan a la escuela, nos dan transportación, lo tenemos todo. Y por una cosa nos olvidamos de ser agradecidos con todo el sacrificio que hace mamá y papá todos los días. Jesús nos enseña toda la Biblia. Mucha gente dice que en la Biblia no hay un manual de instrucciones. Yo creo que están equivocados. La Biblia lo dice todo. Cómo criar a los hijos, cómo llevar el matrimonio, cómo comportarnos con papá y mamá, cómo ser buen amigo. O sea, yo no sé, porque la gente te dice, no, pero es que yo tuve un muchacho y nadie me dio un manual de instrucciones. Pues aquí les regalo una Biblia. Así que el que no tenga el manual de instrucciones me avisa
que yo le puedo traer uno, porque de verdad que la Biblia es un manual de instrucciones. El que diga que no sabe cómo criarlo, vaya, en los proverbios me encanta, habla mucho de papá e hijos. O sea, y ver la historia de Jesús te dice tanto. En el punto 6 dice, Jesús honró a Dios obedeciendo. Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Obedecer. Eso es como una palabra, ¿verdad? No nos gusta. No nos gusta porque está de moda en el mundo que seamos desobedientes, que hagamos lo que querramos, que ellos son nuestros padres, pero o sea, yo soy creación de Dios y o sea, ellos son los que papá Dios mandó para que, o quizás fue un accidente, que mucha gente piensa, lo que no fue y nadie es accidente. Cuando hablamos de obediencia, buscamos muchas razones para no hacerlo. Buscamos muchas razones en nuestra mente. Yo no tengo que obedecer por esto, por aquello. Y todo el tiempo vamos a la desnudez de papá. ¿Por qué yo tengo que obedecer? Si tal día en el 1990 y tal, él me dijo. O sea, todo el tiempo estamos buscando por qué no obedecer. Obedecer a quien no es cristiano. A veces nos preguntamos, ¿cómo yo voy a venir a obedecer a mi papá que ni es cristiano? Él no conoce la palabra, mi papá no es cristiano. Mi papá no conoce la palabra, pero yo la conozco. Y la palabra dice que yo lo tengo que honrar. Y yo tengo que orar todos los días para que el Señor, ¿verdad?, en algún momento lo toque y se vaya al cielo y yo me lo encuentre también allá. Y después también nos preguntamos, tengo que obedecerlo y él no tiene una conducta intachable. Muchas veces vamos a hacernos esa pregunta. Y voy a obedecer a quien no me da un buen ejemplo. Si nosotros queremos estar bien ante los ojos de Dios, tenemos que honrar a nuestros padres. Y usted me dará 1000 razones para no hacerlo. Quizás usted nunca ha conocido a su papá, o quizás usted fue abandonado por su papá, pero la palabra dice que aunque mi madre y mi padre me abandonaran, siempre lo vamos a tener a él, ¿verdad que sí? Así que no tenemos excusa, pero yo creo que si nosotros queremos estar bien delante de los ojos de Dios, tenemos que honrar. El 7 dice, Jesús se relacionaba con su papá. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es triste saberlo, pero hoy día lo menos que hacemos es relacionarnos. Decimos te amo por texto. Decimos te dejé la comida en tal sitio. Está en el microondas. Te hice desayuno. Y es bien triste ver como una familia, que yo los he visto, están todos en la casa hablándose por texto. Aquel está en el cuarto, aquel está en el baño, aquel... O sea, no hay relación. No hay ninguna relación. Cuando nosotros nos juntamos, Alberto y yo, decidimos que se comía en la mesa, que no habían celulares en la mesa, que se oraba antes y que todo el mundo, cuando hay visitas o cuando estamos ¿verdad?, con la familia en la casa, nos sentamos y el que tenga celular, nadie, tú sabes, lo miramos como que tienes que soltar eso porque no podemos. Y hoy día la gente, tú vas a un restaurante y tú lo que ves a todo el mundo sentado. O sea, yo ahora sé por qué la gente padece tanto del cuello. O sea, todo el tiempo están así. Eso me acordé porque Alberto le decía eso a su hermana. Y ella siempre estaba con dolores de cuello y él le decía, es el celular. Y eso se me quedó. Y yo creo que si nosotros nos relacionáramos más con la familia, fuéramos más productivos, seríamos mejor, nos podíamos conocer mejor. Como yo sé la necesidad que tienen mis hijos si ni hablamos. O sea, yo no sé qué papá, qué mamá está viviendo si nosotros no sabemos nada el uno del otro y vivimos en la misma casa. Para Jesús, para Dios era importante la relación. Y pues vamos avanzando tanto en la tecnología que ya todo se dice por ahí.
Ya no hay cartas. Ay, esas cartas eran mejor que un mensaje. Eso emocionaba más. Ya el correo me da pena, pero llegará el momento en que ni existirá. O sea, porque todo ahora es emails, todo ahora es por internet. Y gloria a Dios por eso, porque el internet es una bendición, ¿verdad? El que lo sabe utilizar es una bendición. Se puede estudiar, puedes aprender el idioma que quieras, puedes hacer 1000 cosas, pero nos ha separado. Como familia nos ha separado. Y la relación de familia es importante, es demasiado importante. Así que, por último, le estaba hablando a los hijos. Jesús honró a Dios diciendo la verdad. En Juan 7:18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Usted sabe que Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y yo creo que no hay cosa que más nos honre como papá que tú saber una verdad, que tú lo sabes ya, pero tú le estás preguntando al hijo y que ese hijo te diga la verdad. Eso es algo que nos llena, que aunque sea que hizo algo malo, pero me dijo la verdad. Porque yo sé cuando nos están mintiendo o cuando no. Pero que Él nos diga la verdad, eso nos honra como padre. Amén. Y Jesús hacía eso con el Padre. O sea, Él todo el tiempo decía la verdad. Gloria a Dios. Ok, ahora la gran pregunta. ¿Por qué Papá Dios fue digno de honra? Ahora nos vamos con los papás. Porque estábamos hablando todo el tiempo de lo que los hijos deben de hacer a los padres. Pero ¿por qué Él fue tan digno de honra? El uno dice: Papá Dios elogió y alabó a su hijo. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo le quise traer la definición de complacencia. Significa en quien tengo alegría, en quien tengo gozo, me deleito, me da placer ser su papá, orgullo. Lo contrario de complacencia es enojo, frustración, disgusto y desagrado. Y hoy yo le pregunto: ¿cómo usted presenta a su hijo? Porque yo no sé si se acaba de dar cuenta. El Señor decía: este es mi hijo amado. Yo me lo imagino diciendo: ¿lo vieron? O sea, este es mi hijo amado. No vas a decir: ahí viene mi dolor de cabeza que me tiene con estas canas, te lo presento, ese es el hijo mío. O sea, no es esa. O sea, lo primero que hacía Dios era elogiar y alabar a su hijo. Usted elogia y alaba a su hijo. Amén. De nosotros muchas veces los hijos lo que escuchan son críticas. Y esto es real. Muchas veces cuando nosotros tenemos a los nenes chiquititos. Yo tengo una hija de 11 años y recuerdo todas sus etapas. Cuando ese nene por primera vez dio uno u otro paso, yo por poco se lo digo a Tocoamo, o sea, a todo el mundo. La nena caminó, qué bonito, no la han visto. Verá que tú veas lo que dice mi hija. O sea, ella se sabe el abecedario, ella se sabe los números y nosotros con esa emoción. Y fue para la escuela y sacó A. Esto es una cosa, pero van creciendo y dejamos de elogiar. Ay, nena, ahí está en la adolescencia. Eso está brutal. Esa adolescencia que se creen que son grandes. ¿Verdad que decimos eso? Y esto es una cosa, o sea, esto es un dolor de cabeza, pero delante de ellos. Es verdad. ¿Entiendes? Entonces, cuando tiene 30 años, yo no le digo te amo. Ella es grande. O sea, nosotros, como padres, tenemos que decirle a nuestros hijos lo orgullosos que estamos de ellos, cuando hacen las cosas bien. No es todo el tiempo machacar y machacar cuando hacen algo mal, porque parece que estamos esperando. Deja que haga un error, es que estoy loca por decirle. Y el pobre niño, cuando se esfuerza y hace algo bien, nadie le dijo nada. Entonces, los castigos son: pero ¿y dónde están las alabanzas? ¿Y dónde están los elogios? Mire, esa es mi hija. Si vieran cómo canta. Bueno, yo estoy hablando de la mía de verdad.
Si vienen como canta, tienen todas pero el día que no los tenga, yo tengo que honrarla igual. Porque eso es lo que Dios me dio y esa es herencia de Jehová, y yo tengo que hacerlo para agradar a Dios. Porque vivimos diciendo que amamos al Señor, pero no hacemos lo que el Señor nos manda hacer. Papá Dios amó y empoderó a su Hijo. En Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Santo mi Dios. Papá Dios le enseñó todo a Jesús. No tuvo reservas. Lo guió cada día para que fuera mejor, seguro y firme. Cuando amamos, eso es lo que queremos hacer. Usted no sea de los que cuando su hijo va y le dice, voy para la universidad, ¿qué tengo que hacer? Ay, mi hijo, qué sé yo. A mí nadie me dijo lo que yo tenía que hacer. O sea, mira a ver cómo vas a resolver. O sea, porque quizás nos dijeron eso a nosotros. O sea, viene la muchacha y te dice que yo me quiero casar, ¿qué es lo que tengo que...? Mire, hable, dígale, mira, no te preocupes, todo va a salir bien, vamos a ver cómo lo hacemos, pero envuélvese con sus hijos, dele las herramientas todas, sin egoísmo. O sea, no sea de los que piensan, a mí nadie me dio nada, yo no voy a dar nada. O sea, vamos a darle a los hijos seguridad. Porque a veces los criticamos tanto que los hacemos tan inseguros y van creciendo por la vida súper inseguros y del menos que escuchan algo bueno de usted, y eso es difícil, La 3 dice, papá Dios los formó para servir a los demás y no para ser egoísta. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Enséñele a su hijo a amar al prójimo y a servir a otros. No lo enseñe a que si tiene un juguetito o lo que sea, eso es tuyo, no se lo prestes a nadie. Porque eso me costó bastante caro. Tú no le vas a prestar eso a nadie. Y eso hacemos. Entonces lo estamos criando desde que es así, bien egoísta. No comparto, no digas esto, no ayudes al muchacho porque tú te mataste estudiando, tú no tienes que ayudar al otro, porque después él va a sacar igual que tú. Es un egoísmo, es una competencia, y así vivimos. O sea, si queremos nosotros ser buenos cristianos, debemos de coger los ejemplos, ¿verdad?, que están en la palabra. Y papá Dios le enseñó todo, o sea, todo lo que sabía, y eso es lo que nos corresponde a nosotros como papás. Dice la 4 que papá Dios fue un trabajador que dio ejemplo. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si hay algo que genera en sus hijos honra, es que ellos los vean trabajar. Si hay algo que nosotros, ¿verdad?, cuando somos hijos, nos da alegría, es saber que papá y mamá se esfuerzan porque tener las cosas para darnos a nosotros. Nosotros no podemos exigirles a nuestros hijos cuando vayan creciendo, tienes que estudiar, tienes que trabajar, cuando ellos nunca nos vieron haciendo nada de eso. O sea, denle el ejemplo. Exacto. Y enséñenle a que el trabajo es honra, que usted no tiene que ser un doctor, pero se empieza de abajo, y el trabajo que sea, después que sea digno y no sea ilegal, estamos bien. Buscamos los pesitos, y eso es importante enseñarle desde pequeñito. Amén. Un papá enseña y muestra a sus hijos lo que le estaba diciendo, todo sin reserva. Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Lo había comentado ese. Hay muchos padres, ¿verdad?, que no le quieren enseñar todo. Nosotros vemos en el Evangelio que Dios le decía a Jesús, así se sana, así se liberta, así vamos a formar a otros. O sea, Él le dijo todo. O sea, y nosotros debemos hacer lo mismo para ser padres de honra. Papá Dios le enseñó a su hijo a juzgar y a decidir.
Juan 5:30. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que Él me envió, la del Padre. Un hijo necesita que papá les ayude a tomar decisiones. Usted le enseña a sus hijos desde pequeños, esto está bien, esto no está bien. Y muchas veces usted le tiene que enseñar a sus hijos que todo lo que decidan que sea agradable ante los ojos de Dios. Porque pues lamentablemente nosotros estamos criando los hijos en un mundo donde hay mucho libertinaje, donde ellos van a ver lo contrario. Pero nosotros tenemos que modelar a Cristo. Amén. Y dice, Papá Dios es un papá que no abandona. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo. Gloria a Dios. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Santo. Un padre no abandona. Podemos vivir en diferentes techos. Podemos vivir en diferentes países, estados, y eso no significa abandono. Hay muchos, ¿verdad?, que vivimos separados de la persona con la que tuvimos hijos. Y no quiere decir que yo, como mamá, o usted como papá, abandona a sus hijos porque no vivan en la misma casa. Hay llamadas, hay mil maneras de comunicarse, hay vacaciones donde usted puede tener a sus hijos, pero Dios nunca abandona. Y si queremos seguir sus pasos, y cristiano significa imitadores de Cristo. O sea, cuando usted diga yo soy cristiano, usted está diciendo que usted es imitador de Cristo. Y debemos de conocer a Cristo para poder ser buenos imitadores de ellos. Entonces, por último, la pregunta sería, para terminar, a los hijos le pregunto, como hijo, ¿estoy honrando a papá? ¿Estoy honrando al Padre, a Dios, a través del respeto a mis padres? Y yo les estoy preguntando, ¿usted obedece a papá o mamá? ¿Usted valora lo que papá y mamá le dan? ¿Usted como hijo respeta la casa de papá y mamá, el carro de papá y mamá, la iglesia donde va? Para los padres, ¿cuál es el modelo a seguir para ser un buen papá? Yo creo que eso se contesta solo. Si nosotros no conocemos la palabra y no conocemos a Dios, difícil se nos va a hacer ser buenos cristianos y de honra ante sus ojos. Debemos de criar como nos criaron a nosotros, o debemos de criar como dice la palabra de Dios. Santo mi Dios. Si todos hacemos lo que nos corresponde, hijos que honramos a papá y padres que, ¿verdad?, sean dignos de honra, la sociedad fuera diferente. Todo cambiaría, la familia fuera más llevadera, no fuera tan difícil vivir uno con el otro. Si aunque sea, ¿verdad?, siguiéramos la palabra de Dios. Si por lo menos leyéramos la palabra y pudiéramos ver, wow, cuando Dios como Padre hizo esto, hizo aquello, y yo cada día quiero parecerme más a Él. Lo decimos en todas las oraciones. Decimos, Señor, es que quiero parecerme más a ti, es que quiero ver cómo ves tú, es que quiero hacer lo que haces tú. Pero si no me relaciono con Él, difícil.